Es conocido como el crítico, se llama Ángel Junier Remón y estaba preso y es uno de los liberados en las últimas horas. Según los datos que tenemos en este momento, que son 8:47 de la noche, ha habido 23 presos políticos liberados en Cuba, sumado a 5 de ayer habría 28 como mínimo. Hay quienes dicen que son más de 30. Le digo bienvenido a nuestro colega Camilo Loret de Mola, un abusado observador de la realidad cubana. Señor, buenas noches. Buenas noches. El Departamento de Estado parece que tiene poderes mágicos, porque dijo ya liberaron a varios cuando todavía no habían liberado a ninguno. Es que las aguas están corriendo por debajo de la mesa, no se ven, pero hay agua corriendo evidentemente, y hay un acuerdo, y esto es un paso importante. AP, por ejemplo, antes de venir al programa estaba reportando alrededor de 40 y tantos liberados. O sea, es un movimiento importante de liberación y de antesala para lo que puede ser el 20 de enero, donde ya se ha anunciado un encuentro de delegaciones de alto nivel. Y en este mundo repleto de contradicciones que es Cuba, al mismo tiempo, el otro día se llevan presa a Tania Bruguera, sí, se llevan preso a 4 o 5 que quisieron acompañarla inicialmente, después a más. Todo lo que sea fuera del libreto que ellos han planteado, lo van a reprimir, está evidente. Camilo, ¿y tu lectura de ese libreto apunta en dirección a qué? Ahora hay 21 y 22 de enero, reuniones de representantes del Departamento de Estado con el régimen. En buen cubano se dice una caída suave. O sea, hay concesiones, no las van a presentar de un palo, evidentemente, no las van a hacerlo a su estilo, que es lasca por lasca. Vamos a ver hasta dónde son, no sabemos hasta dónde son, pero evidentemente un país que no tiene Venezuela, que no tiene petróleo, a quien pedirle petróleo, que no tiene de dónde agarrarse esta vez, de dónde asirse, solo le queda un crucero con norteamericanos. Y no pudiera haber ido una negociación de macho con esta situación dependiendo únicamente del que tiene enfrente. Les muestro rapidito las fotos de algunos de los liberados, de Ernesto Roberto Riveri, de Biango y Diango Vargas, de Enrique Figuerola, todos ellos son miembros de la Unión Patriótica de Cuba, de Luis Enrique Labrador, de Ariel Arzuaga Peña, y habíamos hablado, mostramos al principio imágenes de Ángel Junier Remón, conocido como el crítico. Por cierto, hay actividad al lado del mausoleo a José Martí. Esto ocurre en Santiago de Cuba. La actividad incluye, tenemos alguna imagen por ahí, la construcción de lo que sería otro mausoleo al lado del de José Martí. En Santa Ifigenia, en el cementerio de Santa Ifigenia. Podrán enterrar en un lugar así. Ya todo el mundo está gritando que es de Fidel la tumba, pero es una tumba a la que nadie ha tenido acceso. Es soterrada, han puesto un valladar alrededor de las obras, ya quitaron el valladar, pero entonces ahora no se puede entrar. Y además los vecinos dicen que Raúl Castro estuvo allí los primeros días del año. Históricamente se había dicho siempre, una leyenda popular, que Fidel quería que lo enterraran en la Sierra Maestra, pero bueno, están haciendo una tumba ahí, no creo que sea para Ramón Castro o para otra persona. De repente reparten los restos un poco ahí al lado de Martí y otro en la Sierra Maestra. Los tiranosaurios tienen huesos grandes. Que con la belleza que es el monumento de Santa Ifigenia, el mausoleo de Martí, es una pena que le hayan hecho el boliche al lado y que le vayan a poner ese vecino al apóstol de Cuba. Horror de horrores. Les presento a Horacio Medina, secretario adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática, un veterano de la lucha por los derechos en Venezuela y un hombre que me imagino ha reaccionado no con mucha sorpresa a la novedad de que los chinos le dijeron que no a un préstamo inmediato a Nicolás Maduro. Buenas noches. Sí, buenas noches, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Ciertamente, a mí me costaría mucho trabajo pensar que le iban a dar ese dinero. Yo creo que lo que ha habido es algo que le dijeron para que no viniera con las manos vacías. Le dieron una suerte de cuenta de ahorro en garantía contra ejecución de proyectos, un escrow account que nosotros conocemos. Y eso es básicamente lo que los chinos hacen, porque, como hemos repetido muchas veces, quizás en el modelo político siguen siendo totalitaristas, marxistas, maoístas en el extremo, pero en lo económico son capitalistas salvajes también al extremo. Y no hay ninguna posibilidad de que continúen repartiendo dinero. Las cuentas oficiales dicen que son 40.000 millones de dólares que Venezuela adeuda a China. Extraoficialmente los cálculos que hemos hecho hablan ya de más de 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares que deben ser pagados en garantía con envíos de crudo. Crudo que a este precio de $40 por barril implicaría multiplicar por 3 el volumen, cosa que no se puede hacer. Entonces, toda esta suerte de situación de crisis económica pone contra la pared a un régimen que definitivamente es así como aquella fábula del rey está desnudo y no se termina de dar cuenta.
Me preocupa lo que sucede en Venezuela porque, a mi modo de ver las cosas, la situación económica todavía no ha tocado el piso. Va a seguir empeorando y en el próximo mes va a ser mucho peor de lo que es hoy. Lo interrumpo un segundito porque dijo una cosa muy graciosa. Digo, no porque haya querido decir algo gracioso, ¿verdad? Pero que no ha tocado el piso. Los que tocan el piso, desgraciadamente, son los venezolanos que en algunos casos tienen que andar en 4 patas para poder comprar algo. Esto es 2 días después que un funcionario del gobierno dijo que era un invento lo de las colas por el desabastecimiento. Fíjense lo que pasó en un supermercado en el estado de Aragua. No llegaron a levantar la cortina metálica y pasó esto. No, sí, no hay escasez. Corren porque están haciendo ejercicio. Sí, sin duda alguna, unas escenas absolutamente deprimentes y vergonzosas, ¿no? De cuarto mundo. Y que definitivamente, y reitero, me preocupa muchísimo cuál va a ser la reacción ante esto de los venezolanos. Porque a mi modo de ver las cosas, también se puede prestar para que haya una provocación de una suerte de paro, alguna suerte de protestas de violencia que sean aprovechadas para apaciguar. Todas estas crisis económicas que suceden en los países, y Cuba es un ejemplo patético de ello, no llegan a ninguna parte si no hay un operador político que las conduzca y convierta la crisis económica en una crisis social y definitivamente en una crisis política. Yo creo que estamos muy cerca de ese momento y creo que hay que insistir y persistir con mucho cuidado. Hay que ser muy cuidadosos porque estamos enfrentando y confrontando a un régimen de forajidos que nunca actúan de la manera que uno piensa que actuarían. Y en este momento siento que hay una relación cierta de que Cuba, adelantándose, y como bien lo dijo Camilo, agua está moviéndose por debajo que no vemos, hace mucho tiempo, hace 18 meses, que entendieron que algo de esto iba a suceder y comenzaron esos contactos. Esto no fue porque a Raúl se le ocurrió un día que se despertó y dijo, vamos a hablar con los Estados Unidos. No, estaban avisorando esta situación. Si en algo tienen experiencia ellos en mirar hacia lo lejos. Efectivamente. Dijeron, pueden ser perversísimos, malísimos, Maduro ya son está unos podrido. excelentes planificadores de largo plazo y buscaron la alternativa de lo que ya se anticipaba. Con la diferencia que no tenemos ni Unión Soviética, ni Rusia, ni China. Repito, lo que queda es el crucero americano. Así que hay que negociar. Señores, gracias. Muy amable.